Muy buenas noches para todos. Son bienvenidos a esta serie, El Santuario, la Sombra de la Cruz. No hay duda que será muy apasionante y edificante esta serie que hemos comenzado hace una semana. Hoy será entonces nuestro segundo tema. Y lógicamente, para dar inicio a nuestro tema de esta noche, nada más adecuado orar, pedir la bendición de nuestro Dios, por supuesto que sí. Entonces, inclinemos nuestros rostros en donde estemos y vamos a iniciar con una oración. Nuestro Padre que estás en los cielos, muchas gracias por las bendiciones y cuidados tuyos de este día. Y gracias por este momento feliz en el cual podemos abrir tu palabra y estudiar de ella. Permite que esta serie de temas del santuario pueda fortalecer nuestra fe y nuestro conocimiento en el plan de salvación. Pedimos la presencia del Espíritu Santo en los distintos hogares en donde nos encontramos en este momento. Y lo estamos solicitando en el sagrado nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, nuestro tema para esta noche, tal como lo anunciamos hace una semana, el santuario terrenal. Vamos a ver algunos aspectos de este santuario. Ya vimos en la lección anterior que fue una orden del Señor. O sea, no vino por voluntad humana la existencia del santuario que lo llaman el santuario de Moisés. Pero realmente es el santuario de Dios. Éxodo 25:8. Y harán un santuario para mí, está hablando Dios. Harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. En este corto versículo hay varios elementos a considerar. Harán un santuario. Ya la vez anterior definimos qué quiere decir santuario: lugar santo, separado para Dios. Para mí, y habitaré en medio de ellos. En otras palabras, un lugar en donde Dios iba a estar habitando presencialmente entre su pueblo. Y este santuario, como vamos a ver, tenía un diseño. No es un diseño caprichoso de Moisés, sino dice el que yo te muestre. Y ese diseño, como todos sus utensilios, iban a ser diseñados por Dios y Moisés simplemente iba a copiarlos, a reproducirlos. Muchas personas se preguntan, bueno, ¿por qué Moisés se demoró 40 días y 40 noches cuando fue por la ley? Y una vez la ley fue deshecha, destruida, las tablas de piedra, Dios le dice, otra vez vuelve a pulir otras tablas como las primeras, está en Éxodo 34, y yo voy a volver a escribir la ley, y se demoró otros 40 días y 40 noches, 80 días, pero ¿qué hacía Moisés tanto tiempo con Dios? Nada menos que Dios dictándole los 5 primeros libros de la Biblia, y dentro de ellos, la construcción del santuario, sus medidas, todos los detalles que lógicamente vamos a estudiar en un futuro. Definamos esta noche qué es el santuario realmente. Ya dije que es un lugar santo como una definición sencilla, simple, pero veámoslo en una forma más detenida, más amplia. ¿Qué es el santuario? Y entonces las escrituras contestan con claridad a esta pregunta. La palabra santuario, tal cual la usa la Biblia, se refiere en primer lugar al tabernáculo que construyó Moisés por orden de Dios. Y nos dice Éxodo 25:8 y 9 y Éxodo 40:16-18,
Y Moisés hizo conforme a todo lo que Jehová le mandó. Así lo hizo. Moisés hizo levantar el tabernáculo y asentó sus basas o bases y colocó sus tablas y puso sus barras e hizo alzar sus columnas, tal como Dios le había mostrado. Así que el santuario es el tabernáculo que construyó Moisés por mandato de Dios. ¿De dónde se sacó este modelo? El libro de Hebreos, en su capítulo 8 y verso 5, nos dice cuál fue el modelo. Este tabernáculo fue ordenado como una figura o imagen de las cosas celestiales. Lógicamente, acomodado, amoldado a la manera humana. No son exactamente igualitos, sino simplemente como una representación de lo que hay en el cielo. Dice entonces Hebreos 8:5, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Así que no es exactamente, es una figura, una sombra, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Entonces, este tabernáculo terrenal era una sombra, una imagen de las realidades celestiales. Ya lo veremos en lecciones posteriores. Y en segundo lugar, la palabra tabernáculo se refiere al verdadero tabernáculo que está en el cielo. Hebreos 8, 1 y 2 declara lo siguiente. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, Cristo, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor en el cielo y no el hombre. Entonces, nótese, en primer lugar, la palabra santuario o tabernáculo se refiere al que construye Moisés por orden de Dios. Y en segundo lugar, el verdadero tabernáculo, o sea, el original, el que está en el cielo, obviamente muy superior al que se construye aquí en la tierra. Y repetimos otra vez Éxodo 25:40. Dios le mostró a Moisés en el monte Sinaí una visión del santuario celestial y le ordenó que hiciera todas las cosas conforme al modelo que se le había mostrado. Mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Por eso se demoró 80 días hablando con Dios. Se le mostró un modelo, el modelo celestial. ¿Hasta dónde llegó Moisés? En visión, en persona, no sabemos. El caso es que Dios le mostró el tabernáculo, el santuario celestial y cómo debía ser una copia aquí en la tierra. Hay algunos sinónimos del santuario, o sea, la Biblia no siempre lo llama santuario. Existen otras declaraciones, otras frases que son como sinónimos del santuario. Veamos la primera, templo de Jehová. Como un ejemplo de esto vamos a leer en Esdras 4:1. También podemos leerlo en Segunda de Reyes 23:4. Y oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín, que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel. Nótese, ahí no dice santuario, dice templo de Jehová. Otra forma de denominar al santuario está entonces en Éxodo 25:9, la palabra que ya hemos mencionado un par de veces, tabernáculo, que tiene que ver casi siempre como con tienda, como con carpa. Éxodo 25:9, conforme a todo lo que yo te mostraré, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus vasos, así lo haréis. Entonces, quiere decir que ya van dos sinónimos, templo de Jehová
y tabernáculo. Hay un tercer término para hablar del santuario, la casa de Jehová. Sí, porque él vivía ahí, él moraba ahí, su presencia estaba ahí. Esta vez vamos a leer de Segunda de Crónicas 7:2. No podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová había henchido la casa de Jehová. Entonces es una tercera manera de describir el santuario, la casa de Jehová. También en cuarto lugar, entonces, se le ha denominado la casa de oración. Isaías 56:7 dice lo siguiente: yo los llevaré al monte de mi santidad. Está hablando de el monte en donde se edificó el templo o el santuario, allá en Jerusalén. Y lo recrearé en mi casa de oración. Nótese que ahí ya no dice casa de Jehová, templo del Señor, no, casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa de oración será llamada por todos los pueblos. Y recordemos que cuando Jesús entró en el templo de su tiempo y vio todo ese mercado que había ahí, él recordó este versículo de Isaías 56:7 y lo dijo de memoria. Mi casa, casa de oración será llamada, y no casa de comercio. Entonces, casa de Jehová, casa de oración, y también se le llamó en quinto lugar, casa de Dios. Me acordaré, dice Salmo 42:4, me acordaré de esas cosas y derramaré sobre mí mi alma. Cuando pasaré en el número, iré con ellos hasta la casa de Dios, con voz de alegría y de alabanza, haciendo fiesta la multitud. Casa de Dios, casa de oración, casa de Jehová, templo del Señor, tabernáculo. Bueno, todos estos términos son para referirse justamente al santuario. Ahora, una pregunta que debe ser contestada antes de que entremos en los próximos temas, donde vamos a hablar de mobiliario, de fiestas, etcétera. Hay una cantidad de ceremonias y de sacrificios. ¿Cuántos santuarios hubo en la tierra? Ah, ¿es que hubo más de uno? Por supuesto, claro que sí. Número 1, para contestar la pregunta, ¿cuántos santuarios hubo en la tierra? El santuario hecho de cortinas. Así se llamó este original que construye Moisés por orden de Dios. El santuario construido por Moisés a la orden de Dios como morada del Altísimo, acuérdense que ya lo hemos leído al comienzo de Éxodo 25:8, me harán un santuario para que yo habite en medio de ellos. Esa orden fue dada por Moisés a Moisés cuando estaba en el monte Sinaí con Dios y cuando los israelitas estaban peregrinando por el desierto. Este tabernáculo entonces fue construido desarmable, de modo que los israelitas pudieran llevarlo de un lugar a otro. Entonces, por consiguiente, este pequeño, es que lo voy a llamar pequeño, de cortinas, armable y desarmable, y cuando el tabernáculo partiere, dice en Números 1:51, y vamos a leer Josué 18:1, y cuando el tabernáculo partiere, los levitas lo desarmarán, y cuando el tabernáculo parare, los levitas lo armarán, y el extraño que se llegare morirá. O sea, alguien que no fuera el pueblo de Israel no podía estar ahí al lado de ese armado o desarmado tabernáculo. Era algo sagrado. Entonces solo le correspondía especialmente a los levitas, los sacerdotes. Nadie más debía entrar ahí. Nótese, lo armarán y lo desarmarán. Entonces, este santuario de cortinas era muy sencillo, pero a la vez, como vamos a ver,
era bastante complejo. El tabernáculo construido entonces por Moisés con todo lo que pertenecía a sus servicios, cuando los israelitas entraron en posesión de la tierra de Canaán terrenal, fue establecido en un pueblo, en una ciudad que se llamó Silo. Entonces dice Josué 18:1, y toda la congregación de los hijos de Israel se juntó en Silo y asentaron allí el tabernáculo del testimonio, después que la tierra les fue sujeta o repartida, Palestina, Canaán. Nótese, Silo, no fue a Jerusalén. ¿Por qué? Porque Jerusalén no fue conquistada inmediatamente. Estuvo en poder por muchos años de una tribu llamada los Jebuseos. Estas tribus paganas, una de esas que poblaban a Canaán, porque fueron varias tribus que poblaron a Canaán. Entonces, esta se demoró mucho en ser derrotada, en ser desalojada allá en el monte de Sión, como lo llama la escritura, que da origen a su capital, Jerusalén. En Silo, entonces, el santuario permaneció aproximadamente unos 300 años, hasta que a causa de los pecados de Elí, recordemos que Elí fue un sacerdote, exactamente pues, los pecados de sus hijos, ¿no? Se le atribuyen pecados a Elí por haber sido un alcahuete de sus hijos, que eran sacerdotes, pero eran fornicarios, ladrones, bueno, hicieron una cantidad de barbaridades. Entonces, a causa de esos pecados de los hijos de Elí, y que Dios le dijo, usted es el culpable de esos pecados por no corregirlos, entonces el santuario fue trasladado a un sitio que se llamó Kiriat Jearim. Eso se encuentra en 1 Samuel 7:1, y ahí estuvo hasta que fue reemplazado por el templo. ¿Cuál templo? Bueno, lo que llegó a llamarse el templo de Salomón, pero se llama el templo de Jehová. Comúnmente se lo llama el templo de Salomón porque él lo construyó. En la escritura se nos habla que David tuvo esa ilusión y ese plan de construir un templo, ya no desarmable, ya no inestable de un lugar a otro, no, sino algo estable y grandioso. Pero por haber sido un hombre de guerra, desafortunadamente yo le digo, has derramado mucha sangre, tú no vas a construirme el templo, lo hará tu hijo Salomón. Y este templo fue hecho de piedras. Ahora bien, en Primera de Reyes, capítulo 6, versos 1 al 38, menciona que en las canteras que estaban a muchos kilómetros de Jerusalén, fueron cortadas las piedras que iban a establecer o a conformar el templo, precisas, todo un diseño preciso. No hubo martilleo, no hubo ruido, se encajaba cada piedra en su lugar. Fue algo tan solemne, tan sagrado. Entonces, ya este edificio iba a ser permanente y de mayores dimensiones, bastante grande. Conservaba así las mismas proporciones. O sea, si el lugar santo originalmente fue de 4,5 codos por todo lado, era como un cubo. Ahora podía ser posiblemente 3, 4 veces más grande, pero en las mismas proporciones. Lo mismo, los muebles, todos los artículos debían conservar las mismas proporciones. Y este hermoso templo, que durante más de 4 siglos había coronado la cumbre del monte de Sión, fue destruido por Nabucodonosor, como vimos en la primera lección, la pasada. En Nabucodonosor, el que tuvo ese sueño de la estatua, él fue y destruyó las murallas de Jerusalén y el templo y se dio cautivos a todos los nobles, los jóvenes, entre ellos Daniel. Entonces, este rey Nabucodonosor, rey de Babilonia, según lo que dice 2 de Crónicas 36:19, quemaron la casa de Dios
y rompieron el muro de Jerusalén. Qué triste. Y obviamente este templo, aunque tenía sus paredes de piedras finamente cortadas, tenía recubierto sus paredes de oro, sus pisos, todo como ha sido el diseño original, que fue en tablas, como ya estudiaremos en un futuro. Este fue con piedras, pero recubierto en oro. Entonces vino a ser saqueado por Nabucodonosor y se llevó hasta los vasos, eso se lee en Daniel, y que más tarde los manda Ciro y Darío de regreso todos esos utensilios. Entonces, hay un segundo templo. El primero era como una carpa armable y desarmable que estuvo en Silo, y un segundo templo que se llama el Templo de Jehová o Templo de Salomón en el monte de Sión, que es el mismo monte Moria, en donde Abraham iba a sacrificar a su hijo. En la siguiente diapositiva, entonces, leemos que ese templo destruido, que destruye Nabucodonosor, permaneció en ruinas durante 70 años, que es lo que dura la cautividad en Babilonia, y al término de esos 70 años se da una orden, un decreto para reconstruirlo. Regresan entonces muchos de los que fueron llevados cautivos, y voy a hacer aquí una aclaración. Casi ninguno de los que fueron originalmente regresaron. ¿Por qué? Porque han pasado 70 años. Entonces regresaron sus hijos, sus descendientes, sus nietos posiblemente. Y ellos vuelven para reconstruir las murallas y el templo. Leemos entonces de Esdras en su capítulo 1, en versículos 1 al 11, lo mismo de 2 de Crónicas 36, la aclaración a esta reconstrucción. Mas el primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonar la palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo que se había profetizado que duraría 70 años y ellos regresarían por un decreto. Así dice Ciro, rey de los persas: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha encargado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien hay entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios, sea con él, y suba, vaya a reconstruir esta casa del Señor. Nótese que este rey pagano, Ciro el persa, reconoce que Dios le ha dado el poder, pero también le ha encargado de reedificar su casa. Entonces, esto es lo que menciona Crónicas, según de Crónicas 36. Veamos lo que agrega Esdras 1, versículos del 1 al 11. En el primer año de Ciro, rey de Persia, noten que la escritura concuerda un libro con el otro, Crónicas con él. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Y él hay entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, el cual está en Jerusalén. Note que los dos relatos concuerdan perfectamente ante el decreto de Ciro en persa. Entonces, ese templo de Jehová, o templo de Salomón, que fue destruido por Nabucodonosor, permite Ciro, rey de Persia, emperador de Persia, que sea reconstruido. Seguimos leyendo entonces de la escritura. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios,
la cual está en Jerusalén. Y nótese, esto es orden de un rey pagano. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, los príncipes, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Y todos los que estaban en sus alrededores les ayudaron con plata y oro, con bienes y ganado y con cosas preciosas, además de todo lo que se ofreció voluntariamente. Qué lindo, ¿no? La gente participando en esta reconstrucción. Sigamos leyendo. Y el rey Ciro sacó los utensilios de la casa de Jehová, que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén y los había puesto en la casa de sus dioses. Los sacó pues Ciro, rey de Persia, por mano de Mitrídates, tesorero, el cual los dio por cuenta a Sesbazar, príncipe de Judá. Y esta es la cuenta de ellos. Miren lo ordenado que está todo este relato. 30 tazones de oro, 1000 tazones de plata, 29 cuchillos, 30 tazas de oro, otras 410 tazas de plata y otros 1000 utensilios. Todos los utensilios de oro y de plata eran 5400. Todos los hizo llevarse el Bázar con los que subieron del cautiverio de Babilonia a Jerusalén. Qué relato tan completo al darnos todos estos informes. Nótense, uno por uno, todos los utensilios. No se perdió absolutamente nada, a pesar de que estuvo en manos de paganos. Qué lindo es Dios, ¿no? Con sus cosas que son sagradas, separadas. A veces cuando toco estos temas, yo le digo a los niños, y claro, los adultos están oyendo, niños, las cosas de la iglesia hay que cuidarlas mucho, son del Señor, las bancas, el púlpito, las sillas, todo lo que hay, los floreros, el cuarto de ministros, el bautisterio, todo eso pertenece al Señor, es sagrado y no es para jugar, andar corriendo, andar irrespetando esos sitios porque son sagrados. Y estos pasajes históricos demuestran que así es. Así hubieran pasado 70 años, Dios cuidó de todos estos 4000 y tantos utensilios. ¿Cómo les parece? Una gran lección para hoy cuando dedicamos un templo al Señor. Todo es sagrado, la mesa y la cena del Señor, los manteles, etc. Todo debe cuidarse con mucha delicadeza. Bien, entonces vamos a ver un tercer templo. Es el templo reconstruido, que a veces se le llama el templo de Zorobabel, que es el mismo Sesbazar, que ya a él se le entregó todos los utensilios para venir a reconstruir. O sea que al fin de los 70 años del cautiverio babilónico, se dio, como ya escuchamos, la orden de reconstruir el templo, y esa orden que fue dada por Ciro, rey de Persia, a Zorobabel o Sesbazar. Este decreto fue ratificado por Darío el Grande, nos dice Esdras 6, 1 al 9, porque no se ejecutó exactamente de momento todo. Y el templo fue terminado de reconstruir al tercer día del mes de Adar, que era el año sexto del reinado del rey Darío, eso dice Esdras 6:15. Ese templo reconstruido fue honrado no con la nube de la gloria de Jehová, sino con la presencia de aquel Cristo en quien moraba toda la plenitud de la divinidad corporalmente, como dice Colosenses 2:9. Y aquí este templo reconstruido es el que siglos más tarde va a existir y Cristo va a ir a ese templo. Entonces, ya la morada de Dios que estaba antes, y como vamos a estudiar cuando estudiamos un lugar santísimo y el arca del pacto, etcétera, ya no estaba. Pero Cristo va a ese templo y va a estar ahí, lo va a purificar y va a predicar ahí. Es el templo reconstruido, que se lo llama el Zorobabel. Más tarde,
ya muy cerca del momento evangélico, o sea, cuando ya Cristo va a venir a nacer, hay un rey en Judea que se llama Herodes, y lo llaman Herodes el Grande. Él le hizo algunas renovaciones a ese templo, lo engrandeció. El Espíritu de Profecía menciona que de las colinas fuera de Jerusalén, ese templo brillaba en una forma impresionante, de día uno lo veía en un resplandor hermosísimo a lo lejos, desde las colinas. Herodes el Grande se dio pues ese aplauso al hacerle todavía algunas mejoras, algunas renovaciones a ese templo del Salvador. Entonces, nótese, primero el tabernáculo de cortinas, después el templo de Salomón y ahora el templo reconstruido, que algunos hasta lo llaman el templo de Herodes. Hablando de este templo, que es el que está en pie en los tiempos de Cristo y los apóstoles, se nos dice lo siguiente en Profetas y Reyes, en su capítulo 48, al ser honrado con la presencia personal de Cristo durante su ministerio personal, en ocasión de su primera venida a esta tierra, y solo en esto fue como el segundo templo excedió en gloria al primero, porque es de cuando Salomón inaugura el templo, Dios, Jehová, llenó con su gloria ese templo. Ahora, este reconstruido, solo hasta cuando Cristo viene, llega a ser glorificado, bendecido con la presencia de Jesús. Cuando el hombre de Nazaret, Cristo, enseñó y curó en los atrios sagrados, glorifica y excede en gloria al primer templo de Salomón. Su presencia personal santificó las dependencias del templo y de esa manera dio cumplimiento a la profecía de Ageo 2, 7 al 9. Cuando Cristo estuvo en esta tierra, predijo la destrucción del templo reconstruido para no ser más vuelto a reconstruir. Jesús sabía que no iba a quedar piedra sobre piedra que no fuera destruida. Seguimos lo que Cristo dijo, que Dios iba a mandar a sus ejércitos para que el santuario y la ciudad sean destruidos. Lo menciona en una parábola que está en Mateo 22:7. No habla directamente del templo de Jerusalén, pero en una parábola, hablando de un rey, envía sus ejércitos para destruir el santuario y la ciudad. Entonces, proféticamente está hablando de este templo de Jerusalén. Tal acontecimiento se cumplió en el año 70 después de Cristo, cuando Tito Vespasiano, el general romano, destruye el santuario terrenal y no deja piedra sobre piedra que no haya sido derribada. Mencionamos, creo que fue en el tema anterior, que por descuido y en ese afán de saquear el templo con todos sus utensilios de oro, un soldado con una antorcha descuidadamente le prende fuego a las cortinas, se incendia todo el templo y como tenía paredes enchapadas en oro y piso enchapado en oro, pues ese oro con el fuego se derrite y eso es para sacar todo ese oro, destruyen totalmente el templo. Por eso la profecía de Jesús decía, no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea destruida. Tal fue el único santuario que haya existido en la tierra y del cual la Biblia nos da algunas referencias. Por lo tanto, aunque hayan existido 3 santuarios, esos 3 tenían las mismas proporciones, el mismo mobiliario y el mismo autor, construido con el mismo propósito. En nuestro próximo tema, nosotros vamos a estudiar justamente los propósitos que tuvo Dios al ordenar construir un santuario. Comentemos un poquito acerca del autor del santuario, porque algunas personas y los diccionarios y el mismo internet, uno entra y dispone ahí santuario tabernáculo de Moisés para poderlo encontrar.
¿Quién es el autor del santuario realmente? Mientras Moisés estaba en el monte, Dios le ordenó: y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos conforme a todo lo que yo te mostraré. Y le dio instrucciones completas para la construcción del tabernáculo. Dios mismo le dio a Moisés el plano con instrucciones detalladas acerca del tamaño, forma, así como de los materiales que debían emplearse en su construcción y de todos los objetos inmuebles que había de contener. Esto lo encontramos en Éxodo 25, 26, en Números 8. Moisés entonces, se nos dice, construyó una representación en miniatura del santuario celestial. Los dos lugares santos, hechos a mano, habían de ser figura de las cosas celestiales. Ya veremos en un futuro, estaba el lugar santo y el lugar santísimo. Esos dos lugares son figura de cómo es el santuario en el cielo. Y de eso nos habla Hebreos 9, versículos 23 y 24. Ya leímos un versículo de estos, veamos los dos. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, ya no de animales, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano por seres humanos, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, el celestial, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, como el sumo sacerdote. Aquí en la tierra hubo sacerdotes, ahora el verdadero y único y sumo está en el cielo, Cristo Jesús. Entonces, no entró cuando llegó al cielo en un santuario hecho de manos humanas, sino un santuario celestial. Y comentando sobre el autor del santuario, Dios presentó ante Moisés una visión del santuario celestial donde Cristo, nuestro gran sumo sacerdote, después de ofrecer su vida como sacrificio en la cruz, habría de interceder en favor de los pecadores creyentes. Dios le ordenó a Moisés que hiciera todas las cosas de acuerdo con el modelo que se le había mostrado en el monte Sinaí. No se permitió que Moisés ni sus obreros planificaran la forma ni los métodos de construcción del edificio. Dios mismo trazó el plano y lo dio a Moisés. Por lo tanto, el autor del santuario y sus muebles que había de contener no es Moisés, sino Dios mismo. Hablemos del templo de Salomón. El templo construido por Salomón también tiene como su autor a Dios y no a Salomón. Vamos a leer de Primera de Crónicas capítulo 28, versos 9, 11 al 12 y 19, donde comentando al respecto dice: y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre. Y David dio a Salomón su hijo el plano del pórtico del templo y sus casas, sus tesorerías, sus aposentos, sus cámaras y la casa del propiciatorio, el lugar santísimo. Asimismo, el plano de todas las cosas que tenía en mente para los atrios de la casa de Jehová, para todas las cámaras alrededor, para las tesorerías de las casas santificadas. Todas estas cosas, dijo David, me fueron trazadas por la mano de Jehová, que me hizo entender todas las obras del diseño. Entonces, nótese, David entrega todos los planos y todas las instrucciones a Salomón, pero David reconoce y dice, trazadas por la mano de Jehová. Así que Dios es el autor del templo de Salomón, si es que lo podemos llamar así. Salomón entonces construyó el templo de Jehová, no como él quiso, sino como Dios quiso. Tanto Moisés como Salomón fueron instrumentos que Dios utilizó para construir el santuario
terrenal. Y ya estudiaremos en un futuro las proporciones y los detalles de ese templo de Salomón. Impresionante, increíble. Lo que se construyó después, claro, al comienzo pues era un templo desarmable, inestable, tabernáculo que se llevaba a todas partes. Este ya era definitivo y fue en unas proporciones gigantescas, gloriosas, tremendas. Y ahora miren ustedes, mis queridos amigos y hermanos, Dios no solamente dio el diseño, los planos y todas las instrucciones, sino incluso Él mismo diseña y ordena quiénes van a ser los constructores elegidos por Él. Vamos a ver. Esta vez vamos a leer de Éxodo 31, versículos 1 al 6, del capítulo 35, versículos 30 al 35, y del 36 de Éxodo, el versículo 1. Lo he diseñado todo aquí en un solo párrafo, y este es el relato bíblico. Habló Jehová a Moisés diciendo, mira, yo he llamado por nombre a Besaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, plata y en bronce, y en artificios de piedras para engastarlas, y en artificios de madera para trabajar en toda clase de labor. Entonces, hasta el constructor es elegido por Dios. Y aquí mismo dice que le dio esos talentos, esa sabiduría, esa inteligencia en esa ciencia de fundición, de diseño, etc. Dios mismo. No es que se apareció uno, bueno, yo voy a construir los utensilios. No, Dios lo elige. Y ahora hay otro ayudante. Y aquí yo he puesto con él a Aholiab, hijo de Ahisamach, de la tribu de Dan. Y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que te he mandado. ¿Cómo les parece? No solo el diseño, sino hasta quienes lo iban a construir, elegido por Dios. Seguimos diciendo entonces que el Señor suscitó hombres y los habilitó con facultades sobrenaturales para llevar a cabo una obra sumamente ingeniosa. Dios les dotó de sabiduría para la construcción del sagrado edificio. De manera que no fue Moisés quien buscó o eligió a los hombres que iban a encargarse de la construcción propiamente dicha, sino Dios mismo. Todos los detalles eran de él. Por lo tanto, ya se pueden imaginar lo sublime, lo glorioso que debió ser este templo y el tabernáculo en sí, el primero, el santuario. Tuvo que haber sido algo maravilloso. Nótese entonces que este templo no fue caprichosamente diseñado, no fue entonces algo como cayera, no, todo meticulosamente hecho, porque Dios es así. Todo lo que Dios hace es perfecto. Dios no hizo un mono para de ahí sacar el ser humano, ¿no? La Escritura dice, hizo un hombre perfecto a su imagen y semejanza, que el pecado arruinó toda la obra de Dios y otra cosa, y hizo un mundo perfecto. Y moralmente el universo es perfecto. Todo lo que Dios hace es perfecto y aún todavía. Vamos a ver el universo extraordinario, impresionante. Vamos al microcosmos. Pastor. El átomo, las moléculas, todo es impresionante. Dios hace todo perfecto. Pastor. Ya en el momento de las preguntas le doy la oportunidad. Todo gusto. Voy a terminar el tema. Entonces, ese Dios que ha hecho todo perfecto también puede hacer grandes diseños en nuestra vida. Puede hacer grandes transformaciones en nuestra vida.
en nuestro carácter, en nuestro temperamento, en nuestra personalidad. Si Él hizo un mundo perfecto, si Él hizo un hombre perfecto, hoy también puede transformar nuestras vidas a llegar a obtener un carácter semejante al de Cristo Jesús. Bien, Dios dijo a través de Jeremías capítulo 29, versículos 11 a 13, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Tiene todo planeado. Dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Este diseñador divino tiene también un diseño para nosotros y está listo a ejecutarlo si nosotros se lo pedimos. Y oraréis a mí y yo os oiré. Me invocaréis y yo os oiré. Qué lindo es Dios, qué perfección, qué maravilla, qué poder. Ese es el Dios que nosotros amamos, el Dios a quien servimos. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Esa es la única condición que pone, buscarlo de todo corazón. Por lo tanto, esta noche creemos absolutamente que ese Dios que diseña todo tan perfecto y que puede hacerlo todo tan perfecto, también puede obrar en mi vida y diseñar una vida en conformidad con su santa voluntad, si yo lo busco de todo corazón, si yo se lo permito. Para eso está el Espíritu Santo. Bien, hasta aquí el tema para el día de hoy. Vamos a dar oportunidad entonces para preguntas, inquietudes y aportes. Si algunos de ustedes tienen a bien, pueden abrir su micrófono. ¿Alguien por ahí preguntaba algo? ¿Quería intervenir con algún aporte? Sí, buenas noches, pastor. Buenas noches. Quería preguntarle acerca de lo del santuario. ¿El Arca del Pacto tuvo alguna mejora o fue siempre la misma desde el tiempo de Moisés hasta el tiempo de Jesús? En tamaño, en proporciones, hubo modificaciones. El Arca del Pacto, hablando del Arca del Pacto, y eso lo vamos a estudiar más adelante, pero le anticipo algo, fue escondida, parece, por Jeremías y los sacerdotes cuando vieron la invasión de Nabucodonosor. Entonces, esa arca original nunca se volvió a encontrar, es lo único. Se hicieron réplicas después para el templo de Zorobabel, se hicieron réplicas y en el tiempo de Cristo existía un arca, pero ya no fue la original. Es lo único que cambió. De resto, pues lógicamente después del cautiverio hubo algunas renovaciones, pero siempre guardando la figura y las proporciones. Voy a ser más grandes. ¿Contesté su pregunta? Sí, sí, pastor, muchas gracias. Porque pues como escuchaba de que pronto el templo había sido, y como pasó tanto tiempo desde Moisés hasta el tiempo de Jesús, entonces creí que de pronto había sido la misma. Pero sí, muchas gracias, pastor. Bien, ¿hay otra pregunta, otra inquietud? Pastor, sí, buenas. Pastor, mi pregunta es, entonces, ¿el santuario es lo mismo que el tabernáculo, sí? ¿Sinónimo? Correcto. Son sinónimos, son términos sinónimos. Es el mismo. Ok. Y la otra pregunta era que yo en algunas imágenes vi ahí dentro del tabernáculo como algunos animales, como buey, ovejas o bueyes, no sé. ¿Por qué? ¿A qué se debía eso? Muy linda su pregunta, ingeniero Fernando Jaime. Usted está en Cúcuta. Sí, señor. Como yo tuve ese gran privilegio de darle la fe a Jesús y usted está casi recién bautizado, es un bebé espiritual, hay muchas cositas que lógicamente todavía no saben, pero
Pretendemos con este seminario que usted aprenda todos esos detalles. Sí, usted vio animales ahí, son víctimas, le anticipo así a grosso modo, víctimas que iban a morir cada vez que alguien pecaba para estar en paz con Dios, dependiendo su nivel socioeconómico. Si eran muy pobres, traían pajaritos, palomitas. Si era medianamente, traía un cordero de 1 año, un cabrito. Si era un rico, traía un becerro, un buey. Y sobre ese animal confesaba su pecado. Era degollado el animal, se recogía su sangre en un tazón. El animal era descuartizado, se le quitaba la piel, se ponía en el altar del holocausto, se lo ponía a quemar ahí y la sangre se salpicaba dentro en el lugar santo, la cortina, como decir, aquí está mi pecado. Y ahí quedaba hasta un día que se va a llamar el Yom Kippur o Día de Expiación, y ahí se purificaba, se quitaba esa cortina, se cambiaba, y eso es símbolo de lo que va a ser o está haciendo Jesús con nuestros pecados. Algún día van a ser borrados de los documentos que llevan en el cielo, registros de nuestros pecados. Bueno, esto es un tema largo, pero lo vas a entender después. Y vamos a estudiar todo eso de los animales, de los sacrificios, las ceremonias, las fiestas que habían. Este es un tema largo. Y claro, como somos un bebé espiritual, hay que ir poquito a poco, dejando la lechecita y comiendo maná sólido. Siga con nosotros, no deje de venir todos los domingos. ¿Listo? Listo, gracias. ¿Alguna otra pregunta, alguna otra inquietud o algún aporte? Y si no, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a orar. Voy a pedir si hay algún voluntario que tiene espíritu de oración esta noche y quisiera despedirnos en oración. Dar gracias a Dios por el tema de hoy y orar. ¿Hay alguien que desea hacerlo? Yo oro, pastor. Muchas gracias, hermana Trinidad. Sí, con mucho gusto. Oremos. Padre y amoroso Señor, cuán gozo hay en nuestro corazón de que en esta reunión hemos podido, Señor, a entender las cosas maravillosas que ha hecho nuestro Padre Celestial por cada uno de nosotros, para no abandonarnos solos en este mundo de pecado, sino que ha venido dándonos unas enseñanzas y unas pautas para darnos seguridad por qué sendero debemos de caminar. Le doy gracias también en este momento por haberlo usado a usted, pastor. Que el Señor lo siga bendiciendo y en su corazón siempre haya ese anhelo de enseñanza para tantas personas que deseamos avanzar en nuestra vida espiritual. Porque nuestra mirada está puesta en el horizonte que es la canal celestial para una vida eterna. Bendito Padre Celestial, te pido una bendición muy especial por cada uno de mis hermanos aquí presentes, por sus necesidades, por sus anhelos, por las cosas que les inquieta, Señor. Tú eres un Dios de paz. En este momento estamos viendo cosas difíciles, pero de tu mano, tú nos has prometido que el que mora al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Gracias, Señor, porque estamos bajo tus alas protectoras. Ayúdanos a que entendamos de que también debemos de nosotros cuidarnos y tener protección. Amén. Te pido, Señor, que bendigas al pastor y a cada uno de mis hermanos aquí presentes, que nos dé una noche serena y tranquila. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Muchas gracias, Amén. hermana Trinidad. Amén. Quisiéramos invitarnos a nuestro próximo tema, 7 propósitos para construir un santuario. Amén. Vamos a estudiar el próximo domingo eso. Entonces, no olvidemos encomendar la situación de nuestro país,
en oración, que el Espíritu de Dios refrene los ánimos, es el único que puede. Y que Amén. tengamos esta paz de seguir estudiando la palabra de Dios. Una semana bendecida, una semana feliz para todos ustedes y muchas gracias por habernos acompañado esta noche.